¡Chule! Estas son ideas para un México nuevo. Y mi compromiso de campaña número 9854 es que les vamos a construir un puente sobre su río. Aquí ni tenemos río. Pues les hacemos el río y luego les hacemos el puente. Procer Consultores es una empresa que tiene 16 años trabajando en el desarrollo humano y organizacional de las empresas, y esta plataforma tiene como objetivo que los compromisos que puedan hacer los candidatos puedan ser efectivamente viables en términos económicos, sea una propuesta seria, estén sustentados en estadística, en análisis, en datos duros, y que puedan ser medibles para que los podamos exigir nosotros como ciudadanos. Entonces partimos de 5 puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es el referente a la visión. Es diferente que alguien venga y te proponga que el Estado o el municipio debe tener una visión agrícola, a quien propone una visión industrial. Es decir, el camino es totalmente diferente. Lo que se tiene que hacer es totalmente diferente, lo que se tiene que proponer y lo que se tiene que realizar. Y en esa medida, lo primero es que nos digan los candidatos cuál es su visión y cuál es su misión en términos del municipio o del Estado. Pero luego que me puedan desarrollar 5 puntos muy concretos, 5 objetivos estratégicos sobre los cuales tiene que girar su propuesta. Y todos estos documentos, estos 5 puntos, les estamos pidiendo, o la idea es pedirle a los candidatos que lo puedan firmar para que se hagan responsables de lo que están proponiendo. Por ejemplo, les pedimos en otro de los puntos que nos presenten un análisis presupuestal. Toda política pública que no tiene presupuesto son buenas intenciones, y ahí se va a quedar. Y entonces pedimos nosotros que puedan hacer un análisis financiero del Estado, del municipio, del último trienio, del último sexenio, y que nos puedan precisar, por ejemplo, cuáles han sido los ingresos, el egreso, cómo se ha dado en términos de lo que se llama capítulo de gasto, que es una forma muy concreta de poder ver cuál es el gasto corriente, cuál es el gasto de nómina, cuál es el gasto de inversión, cuál es la deuda que existe. Que podamos nosotros, a partir de ese estudio, determinar cuál es la deuda a corto plazo, qué es la deuda que causa más daño en términos directos a los pequeños empresarios, pequeños y medianas empresas. Y entonces les pedimos que ellos hagan ese análisis. Lo podemos hacer nosotros, claro, pero ¿qué nos interesa? Que el candidato entienda cómo está conformado el presupuesto, que podamos nosotros revisar en términos presupuestales los momentos contables, el devengado, el ejercido, el pagado, para poder determinar qué es lo que se está quedando por ahí a deber. Luego entramos a otro aspecto en donde, por ejemplo, alguien llega y te dice, oye, es que vamos a construirles un parque industrial. Y decimos, ok, el parque industrial, ¿en dónde lo tienes que ubicar? ¿En qué eje estratégico? ¿En qué objetivo estratégico tiene que incidir? Bueno, pues el de desarrollo económico, perfecto. Ahora me vas a decir qué requieres para poder llevar a cabo o cristalizar ese parque industrial. Y me vas a dar la serie de pasos. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que requieres? Un terreno. Oye, ¿tienes un terreno? ¿Tienes reservas para hacerlo? No. Bueno, pues tienes que adquirir entonces un terreno. ¿Cuánto te cuesta? ¿De qué dimensiones es el terreno? Lo tienes que urbanizar. ¿Cuánto vas a invertir en la urbanización? Y entonces vamos desglosando esa propuesta que él está haciendo y la vamos convirtiendo en presupuesto. ¿Cuánto te va a costar? Y en total de la propuesta, el parque industrial, ¿cuánto te va a costar? Entonces entramos a la cuestión programática. Es decir, a ver, ahora dime, ¿cuál es el objetivo que persigues con esa propuesta que estás haciendo? ¿A qué población objetivo vas a incidir? ¿Sí? ¿Cuántos beneficiarios reales vas a tener? Dime los datos que sustentan eso que tú estás proponiendo, ese número de beneficiarios, o de dónde sacas esa población objetivo. Y luego establecemos indicadores con fórmulas, con mediciones, con seguimiento, para que todos los ciudadanos podamos darle seguimiento al cumplimiento de estas propuestas.
Por ejemplo, los uniformes escolares. Se han entregado uniformes escolares. Ahora se van a entregar uniformes y calzado, y luego se entrega uniforme y calzado y ahora libros o cuadernos. Y la pregunta es, ¿cuál es el impacto real que han tenido estas políticas públicas? Es decir, ¿cuál es la finalidad? ¿Disminuir la deserción escolar? Bueno, vamos midiendo cuál era el grado de deserción escolar al inicio del programa y vamos midiendo los resultados para ver si vale la pena continuarlo o suspenderlo. Es decir, podemos hacer una evaluación real de los programas. Hay forma de medirlos. Un caso general, los tinacos. Todos los años se reparten tinacos en muchos municipios. Y entonces decimos, a ver, pero ¿cuál es el objetivo del tinaco? ¿Cuál es la población objetivo? La población objetivo, pues son las viviendas que tienen agua en periodos cortos. Y entonces a partir de ahí nosotros descartamos y decimos, la gente que no tiene agua no necesita un tinaco, pues si no tienes agua. Y la gente que tiene agua todo el día tampoco necesita un tinaco. Y la gente que sí lo requiere, que es la que tiene agua un ratito en la noche y que tiene que almacenar para que en el día pueda tener agua, esa la tenemos muy bien localizada. Sabemos cuántas viviendas y sabemos en dónde. Y entonces podemos enfocar los programas para que realmente el impacto pueda ser real. Y entonces entramos en el quinto punto, que es lo referente a las grandes obras. Una vez que tenemos toda esa visión, podemos nosotros aterrizar esas obras en obras y proyectos que no serán solamente anuales, sino que serán multianuales, por la dimensión misma de las obras. Pero además nos permite, como en el caso de los gobiernos de los estados, que están divididos por regiones, el poder conocer cuánto se va a invertir y en qué en cada región, porque en todos los estados sucede que donde está la capital, ahí está la mayor inversión y tenemos que transformar esa realidad. Así pues, pedimos que se pueda ubicar, al ubicarse la población objetivo, se pueda ubicar la región en la que se van a desarrollar estas grandes obras y puedan estar los compromisos contraídos con las diferentes regiones de los estados, o lo mismo pudiera suceder en el caso de los municipios. Todo esto es en lo referente a gobiernos federales, estatales, municipales. Pero cuando hablamos nosotros de los candidatos a diputados, sea locales, sea federales, entonces nos encontramos con realidades como esta que exponemos a continuación. Estamos con el candidato de este distrito. ¿Cuáles son sus propuestas? Necesitamos que todas las casas tengan agua suficiente en las llaves de sus casas. Pero eso es del gobierno. Y que tengan alumbrado afuera de su casa. Pero eso es del gobierno. ¿Pero qué artículos va a reformar? Pues entonces propondría que se modificaran los artículos de la canasta básica, que se pusiera también la cerveza y los cigarros. Esto que acabamos de ver, que nos debe parecer grotesco, desgraciadamente es una realidad. Cuando escuchamos nosotros a los candidatos a diputados que son entrevistados en los diferentes medios de comunicación, lo que hacen es exponer una serie de necesidades que tienen que ver con la ejecución por parte del Ejecutivo, de los gobiernos, no propiamente del Poder Legislativo. Debe de quedar claro que la finalidad de los diputados es legislar, y en ese tenor proponemos nosotros que pueda haber 3 grandes ejes sobre los que puedan ellos hacer sus propuestas muy concretas a la ciudadanía. El primero es temas de gobierno, por ejemplo, ¿qué van a proponer en términos de transparencia? ¿Qué van a proponer en términos de rendición de cuentas? Etcétera. En el caso de temas relacionados con la sociedad, ¿cómo se tiene que modificar la legislación en términos de justicia, en términos de cuestiones laborales, educativas, de empleo, de mujeres, de programas gubernamentales, etcétera? Pero una situación vital en la que van a incidir los hoy candidatos a diputados cuando estén ya en el Congreso es lo referente a la familia, que está siendo atacada institucionalmente, buscando debilitarla y con ello, obviamente, y en una locura gubernamental, debilitar el tejido social.
pero queremos que nos especifiquen cuáles son sus propuestas o si van a aceptar o van a rechazar alguna propuesta del legislativo en términos de aborto, llámense derechos reproductivos de la mujer, interrupción del embarazo, como lo quieran llamar, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de menores por parte de personas o matrimonios del mismo sexo, homosexuales, la eutanasia, la maternidad subrogada o lo que es la renta de vientres, la promoción de la homosexualidad en la educación pública, el reparto de preservativos en escuelas secundarias y preparatorias, o la autorización de derechos sexuales de los niños y las niñas, la legalización de la marihuana o de otras drogas, y en fin, muchos temas de interés para todos los ciudadanos que no tocan los candidatos porque generalmente no promueven ellos iniciativas, únicamente aprueban las que les presenta el gobierno o el ejecutivo a través del gobernador. En ese tenor, pues, es importantísima la función que realizan y el impacto que tiene en la sociedad como para que podamos elegir gente que no va al Congreso a proponer, sino a sentarse a ver qué le proponen y en ese momento decidir a nombre de sus representados, lo cual es totalmente incorrecto. Proponemos que finalmente los debates que se realicen entre los candidatos puedan estar basados en este formato para que en lugar de irse a decir mariquita y que si tú eres y que si tú hiciste, que realmente puedan ir a presentar propuestas concretas de beneficio para la ciudadanía. Sueño con el día en que una propuesta valga más que una despensa. Estas son ideas para un México nuevo. Muy concretos, 5 objetivos estratégicos sobre los cuales tiene que girar su propuesta. Y todos estos documentos, estos 5 puntos, les estamos pidiendo, o la idea es pedirle a los candidatos que lo puedan firmar para que se hagan responsables de lo que están proponiendo. Por ejemplo, les pedimos en otro de los puntos que nos presenten un análisis presupuestal. Toda política. ¡Chule! Estas son ideas para un México nuevo. Y mi compromiso de campaña número 9854 es que les vamos a construir agrícola a quien propone una visión industrial. Es decir, el camino es totalmente diferente. Lo que se tiene que hacer es totalmente diferente, lo que se tiene que proponer y lo que se tiene que realizar. Y en esa medida, lo primero es que nos digan los candidatos cuál es su visión y cuál es su misión en términos del municipio o del estado. Pero luego que me puedan desarrollar 5 puntos. Un puente sobre su río. Aquí ni tenemos río. Pues les hacemos el río y luego les hacemos el puente. Procer Consultores es una empresa que tiene 16 años trabajando en el desarrollo humano y organizacional de las empresas y esta plataforma tiene como objetivo que los compromisos que puedan hacer los candidatos puedan ser efectivamente viables en términos económicos, sea una propuesta seria, estén sustentados en estadística, en análisis, en datos duros y que puedan ser medibles para que los podamos exigir nosotros como ciudadanos. Entonces partimos de 5 puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es el referente a la visión. Es diferente que alguien venga y te proponga que el Estado o el municipio debe tener una visión